Hoy es la sexta parte de la serie Nunca estás solo. ¿Les gusta leer la Biblia? ¿Ah, no? ¿No les gusta leer la Biblia? ¡Qué decepción! ¿Les gusta leer la Biblia? Porque vamos a leer un gran y largo texto hoy en día. El sexto milagro del cual nos habla Juan en su Evangelio le dedica mucho espacio. Los otros milagros de Juan que narra en su Evangelio les dedica unos cortos versículos, muy rápidos. Pero en este texto de hoy es todo un capítulo del cual habla acerca de un milagro. Entonces les voy a pedir paciencia porque voy a leer todo el capítulo. Juan capítulo 9, dice así la escritura. Antes de leerlo quiero decirle que en esta historia que vamos a leer están entrelazados tres tipos de personas. Entonces vamos a leer y usted va detectando cuáles son esas tres tipos de personas, tres protagonistas de esta historia, porque cada uno de ellos nos va a enseñar algo en esta mañana. Entonces en el Evangelio de Juan capítulo 9 dice así: al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús le respondió: no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que se te abrieron tus ojos, los ojos? Él le respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron: ¿y dónde está él? Él dijo: no sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió: creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúnteselo a él, que él es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió: si es pecador, no lo sé.
Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los he dicho y ustedes no me escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste del todo pecador y nos vas a enseñar a nosotros. Y lo expulsaron de allí. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en Él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven, y para los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Amén. 3 tipos de personas. Voy a dedicarme muy rápidamente a ver los 2 primeros y un poquito más ampliamente el tercero. El primero, los que viven una religión tóxica. Los que viven una religión tóxica, es decir, aquellas personas que cogían a este ciego y le preguntaban y le decían, ¿y cómo así que no creemos que usted era ciego? O no, ese que lo sanó es un pecador. Los fariseos, los religiosos de su época. ¿Cuáles son las características de una persona que vive una religión tóxica? Miren, primero, se atribuyen la representación de Dios. Se atribuyen el hablar por Dios. Lo ven en el versículo 16. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Las personas que tienen una religión tóxica se atribuyen el hablar por Dios y decidir por Dios. Nosotros sabemos quiénes son los hijos de Dios. Nosotros sabemos quiénes realmente, a quienes Dios ama. Una religión tóxica siempre se atribuye hablar por Dios, decidir por Dios, porque somos los únicos, los ungidos, los que tenemos la verdad, somos la conexión con Dios. Otra característica de una religión tóxica, usa el temor y la intimidación para controlar a las personas. Usan el miedo y la intimidación, la amenaza para controlar a las personas. Como dice el versículo 23, sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Y de eso sí que hay hoy en día. Iglesias llenas de líderes que simplemente manipulan y controlan a las personas con el miedo, por puro miedo. Ya empezó la guerra en Ucrania, ese es el fin del mundo, son las señales, hermano, el anticristo ya viene y no salen de ese cuento. Es que si usted no hace la voluntad de Dios y no guarda la palabra, Dios lo va a encontrar a usted en pecado y lo va a mandar para el infierno, arrepiéntase. Y todo es miedo. ¿Cuándo vemos a Jesús haciendo eso? Otra característica de la religión tóxica, se consideran superiores a los demás, se consideran superiores espiritual, intelectual y moralmente, como lo dice en el versículo 28. Ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés.
¿Se creían qué? Superiores. Usted no sabe nada, usted nos va a enseñar a nosotros. Cuarto, no admite la reflexión ni el pensamiento crítico, se consideran infalibles. Es que yo soy el ungido de Dios. Usted no puede ir en contra del pastor, porque el pastor es el ungido, el que tiene la santa revelación de Dios. De eso sí que abundan en nuestras iglesias. Versículo 34, ellos le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar, y lo expulsaron de allí. Ojo con esos líderes que no admiten cuestionamientos, que no admiten la reflexión, que espera que la iglesia siga como borreguito todo lo que él diga, el líder diga. Hermano, es que Dios me mostró que cada uno de ustedes me tiene que sembrar $1,000,000 de pesos. Y lo hace, lo triste es no solamente que haya líderes que hagan eso, sino que haya gente que lo siga y lo obedezca, sin cuestionar, sin reflexionar. Ahora dirá: ay, yo no conozco eso. Hay así, cantidad de esos. Tanto de líderes que hacen eso, como de gente que se deja manipular de esa manera. La quinta característica de una religión tóxica: la religión tóxica les aleja de Dios y los hunde en el pecado. Y eso es muy importante. Al final, la religión tóxica nos aleja de Dios y nos hunde en el pecado. En versículo 41, Jesús dijo: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Mire, la religión no nos acerca a Dios. La religión nos separa de Dios. Y una religión tóxica mucho más. Una religión tóxica nos envenena el ambiente y nos desconecta con Dios. Entonces ese es el primer tipo de personas que encontramos en este capítulo 9. El segundo personaje es Jesús. Jesús y su obra en la vida de una persona. Jesús y su obra en la vida de una persona. Y esto es lo que vemos hacer a Jesús por este hombre ciego, y es lo que vemos a Jesús hacer por toda persona que esté dispuesta a que Jesús toque su vida. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Primero, Jesús se interesa en la persona y en su condición. El Dios de la Biblia y el Salvador del mundo, el Señor Jesús, se interesa por nosotros como persona y por nuestra situación. Él no es indiferente. Versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Lo vio Jesús, pero Jesús iba acompañado con más gente. Y los demás vieron al ciego, pero no se preocuparon por el ciego, sino por qué. Ay, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No miraron la realidad del sufrimiento de ese hombre, sino que se preocuparon por una discusión teológica. A Jesús no le importó eso y no se enfrascó en esa discusión. A él le interesó la condición de este hombre. Segundo, Jesús tiene un propósito claro. Jesús ha tenido y tiene siempre un propósito claro para actuar en nuestra vida. Versículo 5 dice: mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús es quien ilumina la oscuridad de nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Él tiene un propósito claro de trabajar en nuestras vidas. Lo tercero que hace Jesús obra para sanar y cambiar la vida de las personas. Jesús vino a sanar, a salvar y a cambiar la vida de las personas. Por eso leemos el versículo 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo untó en
el lodo en los ojos del ciego, entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Jesús hizo algo para cambiar la vida de este hombre. Jesús siempre está buscando que nuestra vida cambie. Mire, yo no sé por qué usted viene cada domingo aquí a la reunión, a esta celebración, pero tengan claro esto: Jesús está interesado en que usted se congregue, que estudie y aprenda de la palabra de Dios, que adore, que se congregue, que tenga compañerismo, que ore, con un propósito: que su vida cambie, que su vida sea cambiada. Él no espera que usted simplemente venga para calentar una silla, sino para que su vida sea transformada. Cuarto, Jesús sabe el costo de seguirlo a Él. Jesús sabe que seguirlo a Él tiene un alto precio. Por eso cuando Jesús escuchó que a este hombre lo habían expulsado de la sinagoga, fue y lo buscó, fue y lo acompañó, porque él sabía que lo habían hostigado, lo presionaron, lo ridiculizaron, lo menospreciaron, lo expulsaron, que aún sus padres le dieron la espalda, pero Jesús no le dio la espalda. Cuando una persona se decide a seguir a Jesús, generalmente va a perder relaciones, va a perder amigos, va a perder incluso familia. Muchos le darán la espalda, muchos se burlarán, muchos lo atacarán, muchos lo abandonarán, pero Jesús no. Jesús siempre nos acompaña y nunca nos deja a un lado. Y en quinto lugar, Jesús nos lleva a una relación personal con Él. Jesús nos lleva a tener una relación personal con Él. Versículos 35, 36 y 37 dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió: Señor, ¿y quién es para que crea en Él? Jesús le dijo: pues ya lo has visto y es el que habla contigo. Miren, una religiosidad tóxica, vacía, ritualista, nunca será lo mismo que una relación personal con el Señor. Si usted está aquí, si usted se presenta cada domingo aquí, que sea porque usted anhela tener una mejor y más fuerte relación personal con Jesús. Que esa sea su motivación. Que cuando usted lea la Biblia, que cuando usted ore, que cuando usted adore, que cuando usted ofrende, que cuando usted hable de Cristo a otros, lo haga no porque eso es lo que tengo que hacer, sino porque usted ama esa relación personal con el Señor. Ahora, el tercer personaje de esta historia obviamente es ¿quién? El ciego. Y a través de el hombre ciego, vamos a ver cómo es el viaje espiritual de una persona que se decide a seguir a Jesús. ¿Cómo fue el viaje espiritual? ¿Cómo fue el proceso espiritual? ¿Cómo fue que Jesús lo llevó en ese proceso de maduración espiritual, que es muy semejante al proceso espiritual de todas las personas que deciden seguir a Jesús? Miren lo primero, una persona con una vida triste. Eso era este hombre ciego. Una persona con una vida triste. Había nacido ciego y estaba reducido a vivir una vida dependiendo de la limosna, de la caridad de la gente. Esa era la vida de este hombre antes de tener su encuentro con Jesús. Y tal vez nosotros no somos ciegos de nuestros ojos, pero tenemos que, si somos sinceros, tenemos que reconocer que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, hay mucha ceguera. Hay mucha ceguera. Dios nos dice, es por acá, y nosotros no, es por acá. Perdemos el camino.
Ese es uno de los problemas de un ciego, ¿verdad? Una persona ciega no ve el camino y por eso puede coger cualquier camino equivocado fácilmente. Usted no necesita ser ciego de los ojos, pero sí de su mente y de su corazón para tomar un camino que no es. ¿Cuántas veces usted ha tomado un camino que no era en su vida? ¿Cuántas veces? Y no era ciego de sus ojos, pero ha tomado caminos que no eran, ha tomado decisiones que no eran. Hay ceguera en nuestra vida. Lo segundo, este hombre era una persona dispuesta a permitir que Jesús actúe en su vida. Una persona dispuesta a que Jesús actúe en su vida. ¿Recuerdan lo que hizo Jesús? Jesús escupió en la tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo, vaya. Versículo 6, dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y untó el lodo a los ojos del ciego. Eso fue lo que hizo Jesús. Así empieza el viaje de un discípulo de Jesús, permitiendo que Jesús actúe en nuestras vidas como Él quiere, no como nosotros lo queramos. ¿Usted cree que si Jesús le hubiera preguntado a este hombre, bueno, para poderle curar de sus ojos voy a escupirle y le voy a untar saliva con lodo, con tierra en los ojos, ¿usted quiere que yo haga eso? ¿Cuántos de ustedes les gustaría recibir un escupitajo santo del pastor? Acérquese, hermano, venga. Venga, Camilo, venga. Usted que me estima tanto, hermano. Este hombre estuvo dispuesto a que Jesús actuara en su vida como Él quisiera. Y eso es lo que hace un discípulo de Jesús. Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida, no lo que yo. Porque es que hoy en día el cristianismo del siglo XXI, nosotros somos los que le ponemos las condiciones a Dios. Señor, yo necesito tal cosa y lo necesito para las 3 de la tarde. Le ponemos las condiciones de tiempo, modo, lugar. Pero un verdadero discípulo de Jesús está dispuesto a que Jesús actúe en su vida como Él quiera. Tercero, es una persona decidida a obedecer al Señor. Decidida a obedecer al Señor. Entonces el versículo 7 dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. ¿Ustedes creen que para un ciego era muy fácil irse hasta el estanque de Siloé? Yo sé que, no sé, a no ser los que hayan ido por a Jerusalén, no era fácil, no era un lugar planito. El estanque de Siloé estaba en una parte donde para poder acceder a él tenía que subir ir primero por un camino difícil y segundo, acceder por medio de unas escaleras. No es fácil para un ciego. Este hombre hubiera dicho, no, Señor, mejor sáname aquí, yo que voy a ir hasta por allá. ¿Ya? Pero este hombre, sin cuestionar, va y obedece al Señor. Muchos de nosotros nunca crecemos espiritualmente porque cuando Dios nos pide que hagamos algo, decimos, no, Señor, pero es que yo no tengo tiempo. No, Señor, eso para otros, no para mí. No, eso que sirvan los que tienen tiempo, yo ando muy ocupado siempre. No, yo tengo muchas responsabilidades. Y después decimos, Señor, pero ¿por qué mi vida espiritual? ¿Por qué no tengo tanta fe? ¿Por qué yo no disfruto de leer la Biblia? ¿Por qué yo leo la Biblia y me da una pereza y un sueño? ¿Por qué cuando voy a la iglesia y empieza a predicar el pastor, yo al mismo me pongo a dormir? ¿Por qué? Por una razón, porque no estamos dispuestos a obedecer
ni lo poquito y mucho menos lo mucho, lo grande que nos pide el Señor. Lo cuarto que vemos en este hombre es que es una persona lista a contar su historia a otros. Una persona lista a contar su historia. Eso es lo que hace un discípulo. Está dispuesto a contar su historia a otras personas. Versículo 11 dice, él le respondió cuando, ¿recuerdan? Todas las veces que le estaban preguntando a él, oiga, cuéntanos, ¿cómo así que usted era ciego? ¿Cómo así? Y siempre contó. Él les respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Muchas veces somos discípulos de Jesús o nos decimos discípulos de Jesús y nadie a nuestro alrededor lo sabe, porque nunca se lo decimos a nadie. Y la excusa es, pastor, es que yo no sé hacerlo. Este hombre lo sabía, no leyó ningún libro, no tuvo que ir a un seminario, a una universidad, no tuvo que recibir un curso de capacitación, porque ¿qué es lo que hace un discípulo? Contar su historia con Jesús. Hablarle a otras personas de lo que Jesús ha hecho y está haciendo en su vida. Y eso es una muestra de que la persona realmente está siguiendo a Jesús. Y él lo hizo repetidas veces, este hombre lo hizo repetidas veces, aunque no lo entendía todo. Porque muchos dicen, no, pastor, es que a mí todavía tengo que entender muchas cosas de la Biblia que no entiendo. Cuando yo entienda todo, mire hermano, yo llevo casi 40 años de ser pastor, soy graduado de un seminario teológico, tengo título en teología, estudio y profundizo mucho, me gusta, y todavía no lo entiendo todo. Cada día parece que entendiera menos. Entonces no use eso como una excusa. Simplemente hable de lo que Dios está haciendo en su vida ahora. En quinto lugar, un discípulo es una persona capaz de pagar el precio de seguir a Jesús. Y este hombre, este ciego, estuvo dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús. Entonces, versículo 24, volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y era lo único que tenía que decir. Yo no sé quién es ese man, yo no sé si es pecador, yo no sé si lo que él hace está bien o mal, yo no sé si lo que ustedes dicen de él es verdad, pero lo que sí es verdad es que yo era ciego y ahora veo. Y estuvo dispuesto a decirlo tantas veces como fuera necesario, sin importar el costo de hacerlo. Y aún lo estuvo dispuesto a hacer ante las amenazas que recibió. Y le dijeron, vas a ser expulsado. Y lo expulsaron. Y por último, este hombre, como todo discípulo de Jesús, fue una persona deseosa de crecer en su relación con el Señor. Un discípulo es una persona que desea crecer cada día más en su relación con el Señor. Por eso Jesús fue y lo encontró y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el versículo 36 dice, él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto y es el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Si ustedes notaron, y lo pueden leer en su casa de nuevo, ustedes notaron cómo al principio este hombre se refirió a Jesús. Cuando le preguntaron, ¿y quién fue el que te devolvió la vista? Dijo, ese hombre llamado Jesús. Al comienzo
Para este hombre, Jesús era simplemente un hombre más, ese hombre. Luego cuando le siguen interrogando a otras personas más adelante, dice, creo que ese hombre es un profeta. Es un profeta. O sea, ya no es simplemente un hombre, sino que ya es ¿qué? Un profeta. Y luego, más adelante dice, creo que es un enviado de Dios. ¿Ven el proceso? Un hombre, un profeta, un enviado de Dios, y al final dice, creo que es el Hijo de Dios, el Señor. Es todo un proceso y nunca estamos solos en ese proceso. Jesús es quien nos desafía a seguir creciendo y nos acompaña en ese proceso de seguir descubriendo quién es Jesús y a que perseveremos en desear que nuestra vida espiritual crezca, se desarrolle y madure día a día. Y que no nos conformemos. Ustedes notaron que dice que cuando Jesús supo que lo habían expulsado, fue y lo buscó. Jesús siempre va a buscar que nuestra vida no se estanque, que nuestra vida crezca. ¿Cuánto ha crecido su vida espiritual en estos últimos, en estos primeros meses del año? ¿O se ha estancado, ha crecido o ha retrocedido? Jesús nunca nos deja solos y siempre está mostrándonos y estimulándonos y ayudándonos a que crezcamos espiritualmente. Por eso permita que Jesús actúe en su vida, permita que Jesús cambie su vida, obedezca al Señor en lo que Él le dice que haga y no deje de crecer. No se detenga. Tal vez usted diga, es que yo ya llevo 20 años de ser cristiano. No, yo llevo 50 años. No ha terminado. No ha terminado. Nunca terminaremos. Jesús siempre tiene mucho más que darnos de lo que nosotros ya hemos recibido. Lo importante es que queramos recibirlo del Señor. Ahora, para ustedes, los que ya hacen parte de la iglesia, que se consideran seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, el desafío es lo que este hombre hizo. Dispuestos a obedecer al Señor en todo, dispuestos a que Jesús haga lo que quiera hacer en su vida, dispuestos a no dejar de crecer, dispuestos a hablar a otros de Cristo. Pero para ustedes que de pronto apenas están empezando, les decimos, el primer paso, den el primer paso. ¿Sabe cuál es el primer paso? Aparte de creer, la demostración de que alguien ha creído y que ha decidido seguir a Jesús es el bautizo. Y si usted está decidido a seguir a Jesús, es lo primero que debe hacer. Demostrar con su vida, con ese acto de obediencia, voy a seguir a Jesús. Y si usted está interesado en bautizarse, ahora al final usted puede acercarse a mí y yo le voy a dar una orientación de lo que debe hacer para recibir el bautizo. Porque estamos animándole y como iglesia estamos para eso, para apoyarle a dar los pasos necesarios para que su vida espiritual despegue y siga avanzando. Entonces, recuerden esto, nunca estamos solos. Jesús nunca nos deja solos en nuestro crecimiento espiritual. Y si estamos estancados espiritualmente, no es por culpa de Jesús, no es por culpa de la iglesia, no es por culpa del pastor, porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pongámonos en pie y oremos, por favor,
y pidámosle al Señor que nos ayude a seguir adelante en nuestro crecimiento espiritual. Oremos. Padre Santo, nosotros estamos tan agradecidos de saber que, aunque hemos recibido tanto de ti y nuestra vida ha avanzado en nuestra relación contigo, tú todavía tienes mucho que hacer en nuestras vidas. Todavía, Señor, tienes mucho que pulir en nuestras vidas, todavía tienes mucho para bendecir nuestras vidas. Y simplemente hoy te estamos pidiendo que nos des la disposición de dejarte a ti actuar como quieras en nuestra vida. Señor, aléjanos de vivir una religiosidad tóxica, creyéndonos superiores y mejores que los demás, siempre señalando las equivocaciones y los pecados de los demás. Permítenos, oh Dios, siempre mirarnos primero a nosotros mismos y estar dispuestos, Señor, a que tú no solamente salves nuestras vidas, sino que transformes, que cambies nuestras vidas. Señor, queremos andar en tu camino y te pedimos por aquellas personas que quieren empezar a seguirte a ti y dar el primer paso de creer en ti y luego dar el segundo paso de empezar a obedecerte a ti a través del bautismo. Ayúdale, Señor. Tal vez no tienen todas las respuestas necesarias ya solucionadas, pero Señor, ayúdales a confiar en ti, que no los vas a dejar solos. Confiamos en tu misericordia y te seguimos, porque vale la pena seguirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.